Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación, carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Comienza diciendo este versículo: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Las promesas de Dios deben producir una conciencia en el creyente, ya que Él ha prometido bendiciones, comunión, ayuda y otras muchas gracias en la medida en que el creyente se separe de la corrupción del mundo y también de la contaminación con quienes abiertamente son contrarios a la voluntad de Dios. Las dos grandes bendiciones a las que se está aquí refiriendo son las tomadas de los últimos versículos del capítulo anterior, ya que la primera tiene que ver con la morada de Dios en el creyente, como señala el capítulo 6, versículo 16. La segunda hacía referencia al favor divino para ellos, capítulo 6, versículo 17. Y en tercer lugar, la posición de cada creyente es hijo de Dios. Es por eso que Pablo está expresando un afecto especial al cerrar la última exhortación que corresponde al párrafo anterior, al usar el vocativo amados, para calificar a los creyentes en Corinto, ya que todos ellos sin excepción eran amados por el apóstol. Sigue diciendo este versículo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La demanda del apóstol es un llamamiento a la purificación personal de cada creyente, tanto en su parte material, es decir, el cuerpo, como en la espiritual, es decir, el espíritu. Y no cabe duda que la purificación es una operación divina que santifica al creyente y también lo va regenerando, ya que Dios es el autor de la obra de purificación, como así nos enseña Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 9, y también Efesios, capítulo 5, versículo 26, donde dice: Y ninguna diferencia hizo entre vosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Y Efesios, capítulo 5, y versículo 26, dice: Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero note que en ningún caso elimina la responsabilidad del hombre. Si bien es cierto que cuando Dios pide, lo da primero, por tanto, en el caso de la santificación. Él es el que obra en nosotros tanto el querer como también el hacer su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero junto con la provisión divina está también la responsabilidad del hombre para poner en ejecución aquello de que Dios le ha dado. Y es que por eso, aunque la salvación es de Dios, como nos dice el Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás capítulo 2, versículo 9, note que no es menos cierto que se exhorta al creyente para que se ocupe de su salvación y lo haga con temor y temblor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Pablo está expresando una demanda de actividad personal y lo hace usando los recursos de la gracia, ya que no se trata de conseguir la purificación eterna de una santidad definitivamente alcanzada cuando estemos en la presencia de Dios, ya que el hombre no tiene poder ni puede hacer nada para alcanzarla, puesto que es de salvación, y esto solo por la gracia mediante la fe, como nos enseña Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, donde dice: Porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El ámbito de la salvación comprende 3 tiempos. Note, el primero, en el pasado, que se produce por medio de la fe, la justificación del pecador, en cuyo acto Dios retira la responsabilidad penal del pecado, liberando al que cree de toda condenación. Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En segundo lugar, es el tiempo siguiente que incluye todo el del transcurso de la vida terrenal del creyente. La salvación se hace experimentar en la santificación. Y en esa esfera, el creyente es separado del poder del pecado, y lo hace para que pueda vivir una vida comprometida con Dios, sirviéndole, amándole y manifestándole en el modo de vida ante el mundo. Y ahí se produce el cumplimiento del mandamiento cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16. En tercer lugar, el tiempo final en el programa de la salvación es la glorificación, en que será quitada la presencia del pecado para vivir en perpetua santidad conforme a la voluntad de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 5 dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Al escribir esta demanda, Pablo se está refiriendo a la salvación en el momento presente, que es la santificación. Note que la ocupación suprema del cristiano es obrar continuamente en un progreso en la vida santa, que es la voluntad de Dios, como así nos enseña la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3, donde dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La vida en el pecado e incluso en la degradación moral era la práctica de algunos cristianos antes de su conversión a Cristo, como recuerda el apóstol Pablo cuando escribe en la anterior epístola, donde dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6 y los versículos 9 al 11. Lavados de la corrupción del pecado, puestos aparte, el llamamiento celestial, justificados por Cristo, es que los creyentes son regenerados por el Espíritu Santo, de modo que se produce un cambio absoluto en la forma de vivir. Nótese que antes lo hacían desobedientes por condición natural, sujetos también a estar practicando voluntariamente las obras corruptas del pecado, pero ahora viven en la voluntad de Dios, que es la santificación. La Escritura da una enorme importancia a todo cuanto tiene que ver con la práctica del pecado, no importa cuál sea la dimensión o la forma en que ocurra, ya que todo acto de pecado es desobediencia a Dios y quebrantamiento de su voluntad. Nótese también, por otro lado, que no hay pecado sin importancia, y mucho menos pecados socialmente aceptables,
ya que cualquier pecado, por pequeño que sea, ha costado la sangre del Hijo de Dios. Por tanto, cualquier acto pecaminoso sin confesar interrumpe la comunión con Dios, de modo que, como dice el escritor a los Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. También es necesario entender que la santidad va vinculada al creyente en la experiencia de la relación con Dios. Y es entonces cuando la vida del cristiano debe discurrir por sendas santas, esto es, vidas separadas de todo cuanto es pecaminoso. El carácter santo es una posición individual en la que se debe de consagrarse día a día como resultado de la obediencia a la palabra y del seguimiento fiel a Cristo. El Evangelio de Mateo, capítulo 11 y versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 15 dice: Porque ejemplo he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Efesios capítulo 4, versículo 20 nos dice: Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note que es interesante apreciar también que la santificación es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de la experiencia de vivir a Cristo. La consecuencia de no vivir santamente es contraria a la voluntad de Dios, teniendo la consecuencia de no verle como el Señor enseñó en las bienaventuranzas, cuando dijo: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo, capítulo 5, versículo 8. La vida santa está íntimamente ligada con la comunión que permite ver a Dios. Nadie puede estar en relación y comunión con Dios cuando está practicando una vida de pecado, puesto que en la experiencia de la comunión con Él se requiere ser limpios de manos y puro de corazón. Salmo 24, versículo 4. Los creyentes pueden caer en el peligro de considerar como santa la vida que se conformaba con la mera práctica religiosa. Tengas en cuenta que los judaizantes, ellos visitaban las congregaciones para enseñarles que los creyentes debían de hacerse la circuncisión y además debían también de guardar la ley, ya que ellos estaban satisfechos de su religiosidad y además consideraban que la relación con Dios descansaba en el acatamiento a los preceptos legales para el culto. Por tanto, ellos trabajaban intensamente para aparentar vidas piadosas delante de los hombres, pero ante Dios, note que eran meramente sepulcros blanqueados, aparentemente limpios por fuera, pero llenos de pudedumbre por dentro. Es por eso que la exhortación del apóstol está aquí adquiriendo un alto sentido en el día de hoy. La sociedad permisiva y humanista coloca la moral como algo relativo. También es preciso entender que el tiempo actual ya no es posmodernismo, sino el relativo. Cualquier cosa, incluyendo los principios éticos, son cuestiones relativas que varían con el tiempo. Y de ahí que el Señor diga a los cristianos de hoy lo mismo que decía en los tiempos apostólicos, cuando dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Debe de tenerse en cuenta que Dios no ha cambiado, que sigue siendo la voluntad de Dios que sea nuestra santificación. Es por eso que la vida en la fe discurre siempre por caminos de santidad, que separan al creyente del pecado, de manera que se abstiene de las prácticas pecaminosas de la sociedad. El cristiano ha de persistir en la santificación y debe de hacerlo haciendo de ello
un objetivo prioritario. Es más, todo el que practica gustosamente el pecado y vive en la vida propia del sistema corrompido del mundo está manifestando no haber conocido a Dios. Note lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La santificación es el fruto que conduce a un fin, cuando nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos capítulo 6 versículo 22. La santificación involucra una determinada forma de vida que se exterioriza en las obras del creyente, que son la que evidencian la realidad de la fe. Santiago capítulo 2 y versículo 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Note que no es suficiente con empezar bien la carrera cristiana, sino que hay que proseguir día a día hacia la perfección en el cumplimiento del propósito de Dios para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es necesario también entender que, si bien Dios va a dar los recursos como se aprecia en el siguiente versículo, la responsabilidad de llevar a cabo la vida de santificación es ocupándose en la salvación con temor y temblor. Es del creyente, y eso ocupa un largo párrafo en el pensamiento del apóstol Pedro, como así señala la segunda carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 3 al 11. Dios dotó al cristiano con todo lo necesario para una vida limpia. Es por eso que el creyente coopera en el cumplimiento de las demandas divinas con los recursos recibidos de la gracia. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El cristiano consolida la realidad del llamamiento celestial y de la elección con su actividad diaria. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 10 y 11 nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nótese que, puesto que Dios dio los medios, la responsabilidad es ahora del creyente, ya que la santificación es experimental, aunque también lo es posicional. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 30, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sigue diciendo este versículo: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La actividad o la ocupación demanda de ellos una alta responsabilidad, de manera que habían de hacerlo con temor y temblor. Por otro lado, el sustantivo denota el efecto interno del temor filial, ya que aparentemente se trata de terror, pero no cabe en quienes son hijos de Dios, cuyos pecados le han sido perdonados, ya que es la manifestación de suma reverencia ante las disposiciones de Dios que incluye el respeto para no ofenderle. Génesis capítulo 39
y versículo 9 dice: No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y también Hebreos capítulo 12 y versículo 28 nos dice: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Temblor es la experiencia externa de saber que debe de comparecerse ante el tribunal divino para la cuenta del modo de vida. No habrá condenación para el salvo, pero sí puede producir la pérdida de recompensas y sobre todo será la manifestación de falta de gratitud ante lo que Él hizo por nosotros. El modo de comportamiento que el apóstol pide está descansando en 3 grandes pilares. Primero, humildad. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. En segundo lugar, obediencia. 2 Corintios capítulo 7, versículo 15. Y en tercer lugar, sencillez de corazón. Efesios capítulo 6, versículo 5. Y voy concluyendo con esto. La limpieza espiritual de cada ser humano comprende una acción doble: apartarse del pecado y volverse a Dios. Dice la palabra de Dios, perfeccionando la santidad. Esto significa que los corintios no tenían nada que hacer con el paganismo. Ellos hicieron un claro corte con el pasado y se entregaron solamente a Dios. Amigo y amiga oyente, es hora ahora también de detenerse, de hacer un alto en nuestra vida, en nuestro caminar, y en vez de seguir estando en enemistad con Dios por causa del pecado, es bueno hacer como hicieron los corintios, que ellos se reconciliaron con Dios por medio de Jesucristo. ¿Y cómo lo hicieron esto? Pues aceptándoles en su vida como su único y suficiente Salvador. La palabra de Dios nos enseña, en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, y escucha bien, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario, es el único que puede perdonar nuestros pecados, es el único que puede reconciliarnos con Dios. No es ningún hombre por bueno que haya sido, no es ninguna mujer tampoco, sino que es Jesucristo mismo. Así que los corintios ellos sabían esto, ellos habían sido personas inmorales, injustas, personas paganas, idólatras, traidores, etc. Pero un día hicieron un alto en su camino y aceptaron a Jesucristo en su corazón. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te invito ahora a que tú hagas lo mismo, que invita a Jesucristo a que venga a tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración de fe y di: Señor Jesucristo, yo soy como eran esos corintios, una persona que no he tenido antes ni Dios ni esperanza, que he sido una persona inmoral, injusta, pagana, idólatra y tantas cosas. Pero ahora vengo delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, y a partir de este momento, tú eres mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique
la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.